Gracias a toda la hinchada. Aguante. Acá me dice Caro, me apunta, fui cofundador de EMJ, la Escuela de Ministerio Juvenil. Allá éramos muy jóvenes, Carolina era una adolescente, yo también, más o menos, pero bueno, no, yo no tanto. 2007, ¿no? Así que, y bueno, acá estamos, sirviendo al Señor como siempre, ahí, en lo que el Señor nos ponga, y ahora nos puso me pone la luz para que nadie se duerma. Primera semana de clase están a full, ¿no? ¿Cuántos tienen ganas de largar ya? No, ninguno, ¿no? No, recién empieza, ¿viste? Empezó mal el hermano. Tremendo, tremendo. Me acuerdo de mis tiempos de sumista por acá. No hace tanto, bueno, sí, bastante. Viste que parece que el tiempo no pasa tanto, pero cuando entras acá y es como que fue ayer y pasaron 20 años. Pero bueno, gloria a Dios, qué lindo. Estamos para formarnos, para capacitarnos, para escuchar de Dios, para ver lo que Dios tiene en este tiempo, que es muy desafiante, ¿no? Como decía Ben, hace una semana tuvimos ahí en el CCK, uno de los auditorios más grandes o más lindos de nuestro país, de América Latina, ante miles de personas, fueron muchos ministros nacionales de la ciudad, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la nación, de todos los partidos, diputados, senadores, etcétera, todos los credos, estaban ahí el presidente de los católicos, de los judíos, de los musulmanes. El presidente de los musulmanes se quedó hasta que terminó todo el evento y decía, no lo puedo creer, cómo me han impactado. Yo decía, qué loco esto, ¿no? Las cosas que hace el Señor, uno hubiera dicho, ¿qué hace el hombre ese ahí? El rector del seminario rabínico, o sea, la competencia nuestra de acá, estaba ahí sentado y estaban tremendas las cosas pero muchos agradecidos, mucho impacto. Y el día anterior, por primera vez, hicimos también un evento para honrar a los fundadores de este proceso de unidad, que son 15.000 iglesias que representa a Sierra, y bueno, entre las cuales obviamente ahí están la mayoría, y bueno, fue un lindo momento, nos dieron ahí un lugar en la Cancillería Argentina, la primera vez que nos daban eso, y fue el canciller, y bueno, es un tiempo por un lado de cosecha de lo que muchos han sembrado y han dado en la oscuridad, ante el reconocimiento de nadie, ante a veces el desprestigio, ¿no? el ataque muchas veces, etcétera, ¿no? Pero hoy tenemos otro tiempo, ¿no? Que quizás podemos caminar sobre la senda que otros han preparado en su historia, pero con la responsabilidad, porque en esa época cuando se empezó estos procesos se cantaba un corito que decía, somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿no? Eso era el corito, ¿no? Somos un pueblo pequeño muy feliz. Hoy ya somos un pueblo un poquito más grande, pero sin embargo los desafíos son tremendos. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, porque la sociedad es otra, porque los ataques contra la fe son muchísimo más fuertes. Siempre hubo ataques contra la fe, pero los que hoy estamos enfrentando en esta generación son desafíos que vienen a un grado muy, digamos, muy armado, aún contra la misma esencia del ser humano. Ayer compartía con un joven, bueno, no tan joven, pero me decía, cuando yo empecé la iglesia el desafío era poner una batería, ¿no? Porque me decían que la batería era del mundo, o sea, ¿no? En esa época, tocar la batería, yo entré un poquito más tarde a la iglesia, pero a mí, por ejemplo, hacer eventos con humo me decían que era del diablo, porque eran las tinieblas, o sea, y eso no era de Dios. Y las luces de colores tampoco, porque era apagar las luces, y Dios es luz, así que había que iluminar todo como ahora, así bien iluminado, y cuando le apagaba y le metía luces de colores, ni te cuento poner un láser, eso era muy, muy, muy riesgoso para aceptar. Bueno, de hecho, todavía hay muchos resabios de pensamientos muy estructurados respecto de la fe, ¿no es cierto?
gente que todavía cree que la mujer no puede usar pantalones, por ejemplo, en iglesias. No sé, alguno viene de alguna iglesia así, perdón, no quiero ofender a nadie, ¿no? O que no se puede pintar, como la esposa acá del director del IBRP, no se puede pintar los ojos porque no es de Dios, ¿no? Caro no se pinta. Pero bueno, todos esos resabios legalistas que uno vienen, ¿no? ¿Sí? Pero que todavía hay mucho, ¿eh? Todavía hay mucha gente que tiene... Venimos de una época, en un tiempo donde se quemaban los televisores porque decían que eran la caja del diablo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, no se acuerdan porque eran muy chicos. Yo también, pero bueno, ponele, ¿no? Había muchos resabios de cosas, pero claro, me decía este muchacho, me decía, pero ¿cuál sería, si uno piensa que la cultura va influenciando la iglesia, va influenciando nuestra manera de pensar sobre las cosas de la sociedad, ¿cuál va a ser el límite de los avances de una cultura que penetra por abajo de las estructuras de la iglesia, del pensamiento de la iglesia, y hasta dónde va a llegar ese mover? ¿No? Porque uno puede decir, bueno, hay cosas culturales que no son ni positivas ni negativas, son inocuas, ¿no? No tienen ningún efecto sobre la fe. O sea, nadie va a pensar que usar pantalones o no habla de la santidad, eso es evidente. Nadie va a pensar que por pintarse o no es la santidad. Nadie va a pensar que usar el pelo largo, el pelo corto, tiene que ver con la santidad. Pero si yo te digo usar un arito, bueno, empecemos a hablar. No te horadarás. Bueno, y ahí empiezan a sacar el Éxodo. Bueno, o el Levítico, no me acuerdo dónde estaba. Bueno, y ahí empezamos a usar versículos, no te tatuarás, ¿viste? No te agarrás nada. Y ahí empieza, ¿no? Si es el tatuaje de Dios, del diablo, y si viene uno tatuado ya lo ponemos en el Señor, pero aparte, digamos. Nada de ministrar con mangas cortas porque se nota el costo. Bueno, y esas cositas que todavía seguimos llevando, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero uno dice, bueno, esas son cosas. Ahora, cuando empezamos a hablar de otras cosas, por ejemplo, el tema género, y ahí ya se empieza a movilizar, ¿no? Porque me decía, bueno, justamente en mi congregación hay una pareja de chicos que son del mismo sexo, que son pareja, y claro, vienen a la iglesia, y claro, y uno le dice, bueno, bienvenidos, pero no sabemos dónde, claro, le decimos no, ministrar no, porque bueno, y uno empieza a ver que la iglesia no está preparada para manejar ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos tocó arreglar ahora este evento, la persona que nos designaron en primer lugar fue una persona transgénero, ¿no? Y fue difícil encarar una relación de cerrar un acuerdo con alguien que me decía, ¿cómo? Yo le digo, lo primero que le digo, ¿cómo te llamas? Me dijo, Tony Paulina. Y yo le digo, ¿cómo te digo, digamos? O sea, porque cambia digamos, si le digo de un sexo, tengo que usar unos adjetivos masculinos. Si le digo del otro, tengo que usar adjetivos femeninos. Bueno, así, en una me equivoqué, me dice, no, al revés. Bueno, o sea, es difícil, ¿no? Es difícil. Claro, y no era dentro de la iglesia, justamente era bueno, pero imagínate si esas situaciones empiezan a ver. Bueno, todavía es un camino no explorado, digamos, o por lo menos poco explorado. Pero son desafíos que vienen y que vamos a tener que saber cómo manejarlos. Y hasta dónde, digamos, manejarlos. Porque uno puede decir, no, a mí no me va a afectar. Bueno, también hay, digamos, estructuras religiosas como los Amish, ¿no es cierto?, que no usan luz eléctrica, no usan gas, no usan auto, y bueno, y siguen existiendo ya solo. Pero uno tiene que pensar que el Evangelio es sal y luz en medio de la sociedad, y no podemos aislarnos, excluirnos, irnos a decir, vamos a vivir el Evangelio, pero también tenemos que enfrentar desafíos ideológicos, ¿no? ¿Cómo nos paramos frente a determinadas posturas ideológicas? No digo solamente teológicas, sino ideológicas, ¿no? Ser cristiano, ¿es ser de derecha o ser de izquierda? ¿Qué piensan ustedes? Centro, dice Cano. Y la gente no entiende mucho tampoco qué es de izquierda o derecha, pero y uno dice, ¿el Evangelio de qué lado está parado? Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque uno dice, la iglesia no se mete en esas cosas. Yo me crié en
en una concepción ideológica, no ideológica, pero sí en una sociedad, digamos, en un mundo eclesiástico donde, por ejemplo, estudiar no era muy bien visto. ¿No? Yo me convertí al Señor en primer año de la universidad, me entregué al Señor y bueno, era como que, ¿para qué estudiar si Cristo ya viene, no? Y muchos hermanos me decían, pero mirá, vas a llegar a cursar la última materia y viene Cristo. No me alentaba demasiado, ¿viste? Porque yo decía ahí, bueno, crucé todo, pero bueno. Así que digo, Señor, ¿es tu voluntad o no? Y uno pensaba, claro, hoy vos decís, tenemos que influenciar la sociedad como Iglesia de Cristo y en muchas áreas, por ejemplo, hoy es el día del funcionario judicial. Y conocí un solo juez creyente en toda la República Argentina. Tremendo, ¿no? Un solo juez. Por ahí hay otro, pero no hay mucho. Y el juez es el que tiene que dictaminar la justicia, no tiene que aplicar la ley. Y hay uno solo que conozco, mirá que conozco gente, pero uno solo. Tremendo. Y si vas a la facultad y a la Universidad de Buenos Aires y preguntás, ¿cuántos profesores hay evangélicos? Y no hay muchos, porque claro, por ahí hay ayudantes, pero cuando los que hoy son profesores, que son gente mayor, los cristianos decían, ¿para qué vas a ser profesor si Cristo ya viene? No te prepares, ¿verdad? Y aparte te van a lavar la cabeza y te van el humanismo, el idealismo, todo Entonces, nos encontramos con que cuando tenemos que ser agentes de cambio y de transformación, en la universidad no tenemos gente, en la justicia no tenemos gente, mucho menos en la política, porque la política es del diablo. ¿No? Eso decía alguien. Y tampoco podés estar en la... Entonces nos encontramos hoy gracias a Dios, con una mirada diferente, pero con pocas herramientas. Entonces, lo que hoy queremos cambiar, a veces nos faltan estructuras, digamos, de influencia para poder ser una voz que tiene mayor trascendencia, ¿no? Aunque sabemos que la obra es del Señor, pero el Señor nos ha delegado a nosotros y nos ha dado la capacidad de discernir los tiempos que vivimos, ¿no? Ser entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar, poder captar lo que el Señor quiere hacer en el tiempo y en el lugar. Yo creo que Dios lo permitió para esta época, y lo que Dios no hizo en otra época, bueno, será porque no fue el tiempo, pero creo que este es un nuevo tiempo, donde la iglesia hoy se está preparando. Y hoy los siervos y las siervas del Señor que se preparan para dar un mensaje, si bien está enfocado en la palabra, y tenemos que seguir, y soy fanático de la palabra, y la palabra tiene que tener un contexto donde uno tiene que saber qué es lo que está pasando en el mundo, tiene que poder leer un diario y entender lo que está pasando, porque si no vivimos en una burbuja de nuestro mundo, cerrado en alguna forma que no entendemos qué es lo que está pasando. Y además corremos el riesgo de poder ser influenciados sin darnos cuenta. Yo quiero hablar en esta noche de los riesgos que tenemos en nuestra concepción de nuestra manera de pensar y cómo nosotros hoy podemos captar lo que el Espíritu Santo quiere hacer y cómo podemos discernir en nuestro intelecto y en nuestra capacidad cognitiva lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos sobre la sociedad, sobre la realidad actual. Somos ciudadanos de dos mundos, ¿estamos de acuerdo? Estamos en el mundo espiritual, pero también nos movemos en el mundo natural. Yo cuando voy a pagar el alquiler, yo le digo, bueno, pero Dios te bendiga, bueno, pero pagame. No, pero el Señor me puso en este lugar y el Señor nos dio un hermoso lugar ahí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, un cine. Y el Señor nos puso ahí, pero claro, cuando hay que pagar y cuando uno se mueve en el mundo natural, ¿no es cierto? Aunque Dios te pone por la gracia de Él y por su favor, pero nos movemos en dos mundos. Cuando tenemos que hablar con políticos, últimamente me piden hablar con autoridades y qué sé yo. Hoy, por ejemplo, un funcionario del tema de seguridad y de justicia me dice, ¿cuál es la visión de la iglesia sobre el narcotráfico y sobre cómo tenemos que atender las adicciones en Argentina? Bueno, voy a orar, le dije. O sea,
Uno tiene que actuar en el mundo espiritual, pero traducirlo en un lenguaje que la otra persona lo entienda. Y eso es un gran desafío que tenemos, sin perder la esencia del mensaje que comunicamos. Porque no podemos hacer un evangelio a la medida de este mundo. No podemos menguar la consistencia o la potencia del evangelio que predicamos. Y ese es un gran riesgo. ¿No es cierto? Dice Romanos 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, también en otra versión dice en adoración racional, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Saben que los que estudian el cerebro, que últimamente están bastante de moda los neurocientíficos, dicen que hay dos propiedades del cerebro que descubrieron, ¿no? Una es que el cerebro, por más que pase los años, no pierde su plasticidad. Significa que el cerebro todo el tiempo puede seguir aprendiendo cosas. No es que uno, viste que cuando ya cumplís los 30 te sentís que ya el cerebro ya se está volviendo medio, te olvidás las cosas, decís, es que mi cerebro ya no daba. No, mentira, no es así. O sea, tu cerebro hasta los 90 años puede seguir creando conexiones, eso quería decir, conexiones mentales para seguir aprendiendo cosas. Por eso recomiendan aprender idiomas también en edad adulta, porque eso crea nuevos mapas de conexión mental que hace que las neuronas se despierten y se aviven, ¿no? Viste que vos decís, mis neuronas están un poco lentas. Bueno, hay que leer, hacer crucigrama, aprender cosas, leer en otro idioma, despertar la mente, porque Dios nos hizo una mente plástica. Tremendo, ¿no? Que Dios nos dio cerebro. Tremendo. Y que lo podemos usar. Gloria a Dios. Entonces, plástico, o sea. Y hace unos pocos años el Señor me llevó a seguir estudiando. Yo pensé que ya había terminado, así que me llevó de vuelta a la facultad, me fui a estudiar una maestría y me metí en un doctorado, como si tenía pocas cosas que hacer. Así que estoy en un doctorado de Ciencias Económicas en la UBA. Y cuando tenía que empezar con la tesis, empecé con esta función ahora, así que se me está complicando. Pero, ¿qué pude ver? Que, entre otras cosas, empecé a estudiar estadística, que para mí era chino básico. Nunca había visto matemática ni en teología ni en abogacía, así que fue como otro lenguaje. Y me di cuenta que el Señor nos puede abrir la mente en cosas que no imaginábamos. Aún cosas que uno dice, ¿para qué sirve? Bueno, no sé todavía, pero uno puede empezar a darse cuenta que Dios no nos quiere dejar en un estado estático, que podemos seguir creciendo y desarrollándonos. Y la segunda descubrimiento importante que hizo los neurocientíficos fue que el cerebro es influenciado por el ambiente en donde crece o se desarrolla. Por ejemplo, si una persona crece en un ambiente determinado, de acuerdo a los estímulos que tiene, su cerebro puede desarrollarse a ese nivel. A tal punto que es muy importante la educación que tenga. Dos personas tienen el mismo cerebro, ¿no es cierto? La misma cantidad de neuronas, la misma capacidad intelectual, pero si se desarrollan en ambientes diferentes, uno se desarrolla más y el otro no. Eso es una de las cosas que se ha descubierto y además la influencia que tiene. Por ejemplo, nosotros hoy es el Día de las Escuelas Evangélicas, ¿sabían? 15 de septiembre, porque se conmemora, hoy fallecía William Morris, uno de los fundadores de escuelas, un pastor que murió hace 90 años, hoy se cumple 90 años, y fue uno de los pioneros en Argentina en abrir escuelas no católicas. Él era un pastor anglicano, y justamente hoy, y hablaba con algunos directivos de escuelas,
En Argentina tenemos nada más que 500 escuelas evangélicas que están enfrentando un tema que se llama educación sexual integral, donde hay una bajada de línea desde el Ministerio de Educación de enseñar algunas cosas que van contrarias a nuestros principios y valores. Por ejemplo, más allá de que una persona le puede enseñar a un niño determinadas cosas acerca de su educación sexual, las cuales son buenas, también le puede enseñar otras que hacen a su formación, que no solamente tienen que ver con lo que a veces se dice roles, ¿no? Por ejemplo, una mujer no maneja un avión en el rol de mujer, y eso a veces ha sido muy influenciado por lo que dicen una mentalidad, ¿cómo le dicen? Patriarcal, ¿no? Y muchas de esas cosas están en la cultura y no han sido buenas. Muchas mujeres, o muchos hombres al revés, han sido limitados en su manera de pensar por las enseñanzas que le transmitió su cultura. Por ejemplo, en algunas culturas de algunos países, la mujer puede hacer algunas cosas o no en la congregación. Y muchas mujeres piensan en el ministerio, pero no piensan en predicar, porque dicen, no, a mí me enseñaron que la mujer no predica. Y vienes a la EBRP y bueno, se te empiezan a moldar, ¿no? Y vos decís, pero entonces ¿la mujer puede? Bueno, sí, creemos que sí. Puede y eso y mucho más. Puede y mucho más. Y la mujer puede, y sí. Ah, yo pensé que la mujer solamente era para la escuela dominical. ¿Era así o no? ¿Me estoy metiendo donde no me conviene? Claro, vos decime, cállate, vos tirame, cualquier cosa, yo me meto, piso. Tremendo, ¿no? Tenemos algunas cositas nosotros todavía que cambiar en nuestra manera de pensar, ¿no? Eso no significa agarrar todo lo que viene, esta movida, y, bueno, tenemos que cambiar. Y dale que va, bueno. Agarramos todo. No agarres todo, pues te vas a clavar la espina del pescado y te va a quedar acá y te vas a morir. O sea, el punto está poder sacar las espinas de cosas que hoy uno puede entender. Uno puede entender algunas cosas que con el tiempo van cambiando, o por lo menos las estamos trabajando. Me toca a mí por ejemplo, desde la Alianza de Iglesias, tener que a pastores de arriba de 70 años explicarle algunas cosas. Que, por ejemplo, un pastor me dijo antes de ayer, de 70 y pico años, muy lindo el evento, pero esas que bailaban, ¿era necesario tener esa gente que bailaba hip hop? O trap, no sé qué era lo que bailaba. Le digo, bueno, sí, los chicos, pastor, ¿no? O sea, claro, el tipo para él es, ¿viste? Pero bueno, no, muy lindo todo, muy lindo todo. Claro, tienen algunos esquemas mentales que son difíciles de cambiar, ¿no? Y uno dice, ¿cómo hago para cambiar? Y algunos no lo vamos a cambiar. Se van a ir con el Señor con sus esquemas mentales, para la gloria de Dios. Y usted dice, mi pastor no cambia. Bueno, déjalo, ya el Señor algún día lo va a llevar a su presencia y en el cielo le va a decir. Ahora, no es que uno quiere que ya se lo lleve, no, lo que estoy diciendo es que no se cambian algunos modelos, y se lo digo por experiencia. O sea, es así, con todo el amor. Y algunos cuando vos seas mayor te van a decir, mi pastor tampoco. Y claro, porque uno se va quedando con algunas cosas. Y se te va, el cerebro, ¿viste? Se te va encuadrando, ¿viste? Y uno no quiere discriminar a nadie, pero es así, es natural, es la vida, es la vida. Ahora, el punto es, bueno, si nosotros somos llamados a tener una mentalidad a la medida de la voluntad de Dios y renovar nuestra mente. O sea, fíjate que dice, no se amolden, pero renueven su mente. O sea, es como que fuera como una contradicción. No se amolden, pero renueven su mente. O sea, no te dejes llevar por la influencia del mundo, pero tampoco te quedes en un esquema estructurado que no te deje ver la realidad. Que te haga ver que sos, digamos, un extraterrestre en el mundo, como decía, no te juntes con el mundo. Y vos decís, ¿pero de dónde naciste? Bueno, que sos de otro planeta, ¿viste? No, bueno, yo vivo acá, ¿entendés? Pero ahora, el punto está en nosotros tener esa capacidad de discernir. Entonces, lo primero que quiero llevarlos a ver 4 puntos de donde tenemos que salir. Y tomando la vida de Abraham. Número 1, Abraham decidió salir de un lugar.
salir de un lugar y se llamaba ¿cómo? Ur, ¿no? En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, vamos a ver que dice 11:8, dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¡Wow! Esto es tremendo. Lo que vemos acá en el padre de la fe, Abraham, es una mentalidad completamente abierta a romper cierta estructura, ¿no? Salió de Ur. Salir de Ur era salir de dos cosas. Número uno, de la comodidad. Una de las cosas que se ha estudiado es que el cerebro tiene dos tendencias. Número uno, hacia la comodidad. Todos queremos estar más cómodos, ¿sí o no? No, a mí me gusta sentarme en la silla más incómoda, pastor. A mí me gusta sufrir más. Bueno, ese es raro. No. Naturalmente uno tiene tendencia a estar más cómodo. Y naturalmente uno tiene tendencia a el promedio. O sea, a la mediocridad. ¿Saben lo que es mediocridad? Es promedio. Promedio es lo medio. Mediocridad es medio. O sea que uno dice, soy mediocre. No, yo mediocre no. Bueno, si vos no te gusta ir hacia superación, crecimiento, avance, salir del estado de la zona de confort y apuntás al promedio. Y el promedio es mediocre. No, pero no me gusta la palabra. Bueno. Tenemos que romper algunas estructuras que Dios nos llama a salir de la comodidad. Tu tierra conocida, tu zona de confort, aquello a lo cual estás acostumbrado. Siempre lo hicimos así, es la mentalidad. Queremos ganar el mundo, pero siempre lo hicimos así. ¿Y qué hicimos? Y estamos como estamos. Bueno, algo hay que cambiar. ¿Estás de acuerdo? No sé si meterme ahí. Toca, Padre. Tenemos un modelo de hacer iglesia, un modelo de culto. ¿Cómo es el modelo de culto? 3 coros rápidos, 2 coros lentos, en los mejores casos una palabra en el medio, ofrenda, porque si no, no pagamos el alquiler, prédica al final y después oramos por la gente. ¿Sí o no? Ese sería el modelo tradicional, oficial, espiritual, revelado por el Espíritu Santo para que la gloria de Dios caiga. ¿Amén o no? Gloria a Dios. Es así. Una vez me dice un hombre, ay, me encanta lo que usted habla, y me sentí bien, pero la verdad que no quiero venir a su iglesia porque no soporto todas las cosas que cantan porque no me gusta. No le dejé que lo escuche el líder de alabanza porque se me deprime y por ahí se me suicida. No, porque viste que uno cree que el culto, vos querés a Dios, bueno, comete toda la alabanza y esta, la de que nos gusta a nosotros. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta o te gusta? ¿Querés a Cristo? Sí, pero repetí conmigo, acepto la alabanza que me van a cantar. ¿Hola? ¿Dije algo mal? Sí, si no hay otra, es la única que cantamos X. No digo así, estas son las canciones y cantamos las de ahora, porque las que pasaron no, cantamos estas. Y otras no. Así que si no te gusta, búscate otro Dios. No, perdón, no, es así. No se nos ocurre hacer una reunión con otra música clásica, por ejemplo. No, eso no es de Dios, ahí no baja el Espíritu Santo. No hagamos otra música porque Dios opera en la música que cantamos nosotros. Y si no te gusta, siento. Pero el Evangelio es eso. Bueno, no, Jesús no dijo canten esta música, pero nosotros lo hacemos. Pregunto, ¿será que uno puede cantar otra música? ¿Será que puede hacer otra forma? Sí, pero lo que pasa es que cuando yo hago otra forma, pastor, la gente se me va. Entonces vuelvo a lo que hago siempre porque si no, me va la gente. Típico, me pasó a mí. Nosotros comenzamos una iglesia de cero
con mi esposa, con 2 personas. Los primeros 2 que vinieron. Así que cuando empezamos en un bar, no teníamos músicos. Y yo digo, ¿cómo empiezo las canciones? Y yo desafino, llego a cantar yo. Desastre. No entra nadie y me echan del lugar. O sea, mi esposa canta mejor que yo, pero tampoco afina. Somos un desastre los dos. Ella es una excelente maestra, predicadora, profesora, pero no canta. Y yo tampoco, soy un desastre, peor todavía. Entonces, no sabíamos cómo. O sea, vinieron unos chicos del IBRP, gloria a Dios por los que aguanten, los grupos que mandaron. Pero claro, el día que no venían los chicos del IBRP, ¿qué hacemos, che? Hola, ¿qué tal? Lindo, ¿todo bien? ¿Dónde están los que cantan? No vinieron. O sea, complicado. Así que empezamos en cine debate. Empezamos a hacer el modelo de culto cine debate, pero sabíamos 0 de cine. Vos decís, pero vos estudiaste en alguna escuela. No, nada, pero tuve que aprender, así que me empecé a meter, aprender a ver cortos. Tradujimos cortos que estaban en inglés, 100 cortos, no sé, aprendimos a analizar, sacar verdades espirituales de un corto, no cristiano, porque cristiano había 10 nada más, nosotros no. Así que fue una experiencia tremenda, pero claro, después había que empezar las reuniones, no teníamos músicos. ¿De dónde saco músicos para empezar las reuniones? No tenía templo. Así que fuimos a un teatro y le hice una propuesta de hacer un varieté, porque tenía algunos de teatro de la iglesia, entonces le dije, bueno, ¿y qué es un varieté? No, le digo, hacemos algo de teatro, algo de música, algo de pintura, lo tenía Pablo Larrañaga, y algo así. Y después hacemos como una reflexión, y 8 semanas me alquilaron el teatro, el Picolino se llamaba, en Palermo, Hollywood, en Buenos Aires. Claro, yo estaba abriendo y explorando algo que no sabía porque no tenía plata para alquilar un templo. Porque si no, yo hubiera hecho templo 4x4, canciones, 3 de rápida, 2 lentas. Claro, era algo que parecía innovador, pero era desesperante, porque, claro, yo entraba y la gente me decía, ¿esto qué es? ¿Una iglesia? ¿Qué es? Bueno, sí, ponele, pero... Era algo realmente... No, bueno, y así, y por un lado yo miraba y decía, ¿esto será de Dios? Claro, y no tenía pinta de iglesia, porque entrabas al teatro y había, por ejemplo, otras imágenes, vieron que hacen publicidad de otras obras, de 2 gays, uno de medio desnudo, así. Bueno, no mire, ahí entra el culto. ¿Viste? Uno de esas estatuas de los hindúes, ¿cómo se llama? La que tiene Ganesha, la que tiene todos los, que parecen elefantes, ¿viste? Que tiene todas las trompas. Bueno, una Ganesha así grande. ¿Viste? Y yo decía, Señor, ¿vos vas a bajar acá? Tu presencia santa, pura, inmaculada va a venir a este antro. Y así empezamos, porque no había otra. Y bueno, y la iglesia empezó a crecer hasta que el lugar se llenó. De las 8 semanas el dueño nos dijo, quédense, estuvimos 1 año y medio ahí. Hasta que empezamos con 10 personas, se llenó a 50, 70, ya no había más lugar y nos tuvimos que ir a otro cine y a otro teatro más grande y así, ¿no? Esa fue la estrategia del varieté. Pero claro, después empezó a venir a la iglesia gente ya creyente, gloria a Dios por lo que eran creyentes, porque, viste, vos decís, no tenía iglesia, pero la música que hacen no me gusta, yo quiero la que cantaba en mi iglesia. ¿Por qué tanto arte? Si a mí no me gusta el arte, pero nosotros... Muy bueno, y ahí empezó, ¿viste? ¿Qué le decía? Andate a tu iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así, y bueno, y uno se va moldando. El tema es que cuando perdés la curiosidad de lo nuevo, la búsqueda de aquello para ganar más almas, de llegar al que no llegamos, de poder decodificar un lenguaje ya encapsulado, que es el evangelio que predicamos de Jesucristo, en una forma que otros lo puedan entender, pero a veces le ponemos tanta cultura nuestra, una subcultura evangélica, que le cuesta a la persona que no es del palo, digamos, poder entender qué es el mensaje que predicamos, porque escucha más las formas que la esencia del mensaje.
Y nosotros tenemos el gran desafío en esta generación de poder predicar a Cristo y un Cristo vivo, un Cristo poderoso, un Cristo de señales, de milagros, de poder, y no un Cristo amoldado a una cultura que venimos llevando muchas veces de un formato que no alcanza para todo lo que nosotros esperamos cambiar en una sociedad. Y cuando pensamos en formato de culto, lo hacemos en formato domingo a la mañana, domingo a la tarde, con 3 canciones, 2 de adoración y una de... Y no podemos entender que hay gente que no va a entrar en ese formato y en ese modelo. Pero el problema no es del Señor, no es del Espíritu Santo, es nuestro. Por eso Pablo dice, ustedes tienen que renovar su mente. Ustedes tienen que cambiar la manera que ustedes tienen de pensar y no conformarse a las cosas. No decir, porque después empezamos a aplicar la teología, bueno, no era de Dios. O no era el tiempo. Viste que cuando no entendemos algo, no es el tiempo, le mandamos. ¿Y vos qué sabés si no es el tiempo? Ni digo, no debe ser. Pero Dios te mostró, te dio una palabra, vino un profeta. No, yo digo, no es el tiempo porque no. Para quedarme tranquilo conmigo mismo. Es una manera de protegerme, ¿no? No era de Dios, no era el tiempo. No era... Entonces, pero no es que no era de Dios. Un día Dios te va a decir, no, yo quería, pero vos sos un tan durito, tan cabeza dura que no me entendía lo que yo te decía. Bueno, Señor, perdóname, ¿no? Entonces uno tiene que, yo no sé, pero tengo miedo de que a veces nosotros tengamos ese estar conformes, estar como, y bueno, es así, ¿viste? No será de Dios. No será de Dios que nadie se convierta y no. Ahora, puede ser que hay gente que no se quiera convertir, obvio, no, la Biblia no dice, no, de la parábola del sembrador, obviamente. Sacamos de un 25%, ¿no? Aunque uno no hace porcentaje, pero no es que todo, Jesús dijo, no es que todo, la ciudad será de Cristo. Sí, bueno, pero la Biblia dice que no. No, pero la mía sí. Bueno, entonces está bien, si es de Dios, bueno. Ahora, el tema es cuando nosotros tenemos problemas en estructuras, ¿no? Entonces, Dios nos manda a veces a salir de algunos lugares, salir. ¿No? Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Pero claro, yo no sé si te pasa cuando salís sin celular, ¿qué sentís hoy? No sé, te empieza a agarrar como un ataque de pánico, ¿verdad? No, sin celular no. Pero está el Señor contigo, la presencia del Señor, yo iré contigo a donde quiera que vayas. No, yo sin celular no salgo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A quién le pasa eso? ¿O solamente a mí me pasa? Estoy un poco enfermo, pero bueno. Es como que uno ya se acostumbró al celular, ¿entendés? Estamos como, no entiendo, ¿qué dice Google? Mi amiga Wikipedia. O sea, estamos en una cosa y uno dice, bueno, es así en la nueva generación. Bueno, sí, pero es tan así que te tengo que hacer 5 cuadras, tengo miedo de perderme. Pongo el Google Map, a ver, ir acá. Pará, viejo. Pero es así, ¿no? Hoy, ¿cómo hacía la gente para encontrarse cuando no había WhatsApp? No sé, pero se encontraba la gente. Hoy, no, ¿viste? En vez de tocarle el timbre de la casa, no, le mando un WhatsApp. Hola, estoy abajo. ¿Sí o no? Y el otro dice, pero existe el timbre. ¡Ting! No, le mando un WhatsApp, ¿no? Más vale que el otro tenga señal, porque si no, no se entera que llegaste. Hay un hombre que se llamó Edward de Bono, que hace unos 50 años hablaba del pensamiento lateral. El pensamiento lateral es el contrario a la forma lógica racional de resolver los problemas. El pensamiento que se llama vertical. El lateral es la manera no convencional de resolver problemas. Encontrar soluciones a problemas que no le hemos podido encontrar solución. Uno de los grandes desafíos está en dónde ponemos el enfoque. Y muchas veces, como la tendencia es ir a lo que hacen todos, viste que hay modas evangélicas. Bueno, ahora todo célula. Bueno, ahora todos Hilson. Bueno, ahora todo... Y si no entras en la corriente, te fuiste, perdiste la unción. Y uno dice, pero claro, justamente, es como que vamos a la tendencia porque tenemos miedo de quedarnos afuera. Y hay gente que le cambiamos la visión de un día para el otro. No, hoy cambiamos, hoy seguimos allá. O no, hoy escuchamos, hoy hacemos. ¿Y cuál es la visión? No, bueno, lo que venga. Esa es la visión. Nuestra visión es ir por lo que venga.
Bueno, no está bueno. Entonces el punto está en decir, bueno, tomar hay algo que en administración se llama un análisis FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y hacer un análisis bien objetivo de cómo estamos, dónde estamos parados, qué es lo que tenemos que cambiar y ver los resultados de las diferentes alternativas que tenemos. Y poder hacer un análisis objetivo. Si Dios nos dio un cerebro, usémoslo. Y si Dios nos dio capacidad de poder resolver problemas, usémosla. Ahora no, pero si yo tengo que esperar que me hable el Señor. Bueno, si Dios te dio el cerebro, o sea, usalo, es del Señor. No viene del diablo el cerebro. Bueno, pero a veces puede ser de la carne. Sí, es verdad. Pero, o sea, viste, hay cosas que, digamos, vas a tener que cocinar ¿y qué hago? Y bueno, oro, que Dios me revele. O sea, viste, agarré el libro, fíjate cómo se... O sea, no necesito tener la ultra revelación profética para poder hacer cosas que... Y bueno, muchas veces tengo que salir de alguna situación. La segunda cosa es las emociones, que muchas veces el problema cuando tenemos que resolver y cambiar nuestra manera de pensar, no solamente es salir de la comodidad del lugar conocido, en este caso era de Ur, de Abraham, o sea, entiendan la metáfora, ¿no? Pero también la realidad, o sea, salir al lugar desconocido. Cuando Dios te llama, no te da todas las revelaciones. Cuando Dios nos llamó con mi esposa a salir de la ciudad de Mar del Plata y nos trajo acá a Buenos Aires, yo no tenía ni idea de todas las cosas que iba a hacer. Y Dios muchas veces las fue revelando en el camino. Y te iba mostrando un paso más y un paso más y un paso más. Y a veces no podés saber todo lo que va a hacer, sino solamente confiar en el Señor y dar el próximo paso hacia lo que... Y aún perder ese sentido de querer tener todo controlado. No podemos tener todo controlado y esperar que Dios se glorifique. Porque eso es muy humano, querer conocer todo, saber todo y tener la cero probabilidad que algo falle. La única manera de tener cero probabilidad que algo falle, ¿cuál es? No hacerlo. La segunda, confiar en el Señor. Porque si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque falle, Dios lo permite con un propósito. Dios lo permite para su gloria. O sea que uno está tranquilo, por eso dice, para que puedan conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque cuando yo me despojo de mi manera de pensar y empiezo a pensar de la manera de Dios, bueno, Dios lo va a hacer. A veces el paso a salir es dejar un trabajo. Me pasó cuando tenía un trabajo fijo y tenía que dedicarme a la profesión. Me pasó cuando tenía que dejar un lugar y salir a otro. Dejar una ciudad, ir a otra. A veces tenés que dar pasos que no ves todas las cosas, pero ahí está la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que algunos venir a estudiar acá han tomado decisiones importantes. No cualquiera hoy decide dejar todo, internarme a estudiar la palabra de Dios. No cualquiera decide eso. Lo haces porque tenés un llamado de Dios. Y quizás no sabés si vas a ser pastor, pastora, misionero, educador. No sabés. Pero sabés que el Señor te está llamando. Y estás obedeciendo. Y el que obedece va a cosechar fruto espiritual. Amén. Así que quédate tranquilo, Abraham también salió sin saber a dónde iba. Así que vos quizás saliste de un lugar, de una estructura de comodidad, que quizás era quedarte en tu ciudad, en tu país, cambiar algunas cosas y bueno, el Señor te va a mostrar. Amén. En el libro de Génesis capítulo 13 nos cuenta la historia, como que ustedes seguramente lo habrán leído muchas veces, que Abraham había salido, pero en el versículo 14 nos muestra que se había llevado a su sobrino, ¿no? En todo ese lugar empiezan después unas peleas entre, ¿se acuerdan? Los pastores de Lot, los pastores de Abraham. Ya se peleaban los pastores en aquella época, ¿no? Por las ovejas, ¿no? Por las ovejas también. Bueno, entonces era...
Cualquier parecido es pura coincidencia. Que esta oveja es tuya, que es mía, que se fue de acá, pero yo la bauticé. No era eso. Pero, y bueno, y ahí está hasta que dijeron, así no podemos seguir. Y el versículo 14 dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista de donde el lugar donde estás, mira hacia el norte, al sur, al este y al oeste, yo te daré a ti y a tu descendencia toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo, también contará a tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Abraham levantó su campamento, se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre, y allí erigió un altar al Señor. Qué tremendo que Abraham tenía esa atadura con su sobrino, ¿no? Dios le dijo, deja la tierra, deja tu parentela, pero Lot se fue con él. Es difícil encontrar un significado o una representación. Se habla de que Lot obviamente representa la carne. También se habla de que Lot tenía una atadura emocional con Abraham. Abraham no había podido desprenderse de su sobrino. Y ¿quién puede negar que en el ministerio o en el llamado tiene algunas cosas emocionales que el Señor le manda a dejar para poder ser usado plenamente? A veces puede ser un tema emocional relacionado a una pareja, por ejemplo, que tuviste en el pasado. Quizás a algún apego hacia determinadas personas que todavía siguen siendo parte, pero sabés que no son la compañía que Dios quiere para que vos puedas ser usada en el ministerio a la potencia y al grado pleno de lo que el Señor quiere hacer. Y eso es un gran desafío, ¿no? Tener que cortar algunas ataduras emocionales. Y esto no habla de, digamos, nada que tenga que ver con los padres, aunque a veces sí, ¿no? A veces hay situaciones que uno sabe de manipulación, que uno tiene que tomar la madurez necesaria para decir, yo voy a depender de Dios, yo voy a ser una hija y un siervo de Dios. Y no puedo llevar al ministerio muchas cosas que uno viene arrastrando desde lo emocional. Y ahí es donde yo necesito una transformación en la mente. Ustedes saben que cuando hablamos de mente, no somos dementes, sino cuando hablamos de la mente, hablamos de también la parte cognitiva y también la parte emocional. De hecho, hay algunos que dicen, somos seres emocionales que pensamos, no seres racionales que tienen emociones, sino al revés. Y muchas veces son las emociones las que nos dan el éxito de nuestra capacidad de renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente no solamente habla de pensamientos, todos necesitamos renovar nuestros pensamientos en la palabra de Dios y en lo que el Señor nos quiere dar, que pensemos como Él está pensando. Por eso dice en Isaías, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. El Señor nos está diciendo, renová tu mente, pero también renová tus emociones, porque las emociones también están en la mente. Las emociones también están en tu capacidad cognitiva y mental, o sea, dentro de nuestra capacidad, en lo que es mente, también están las emociones. Y las ataduras de temores determinados, a romper con algunas cosas, a cambiar algunos modelos, a hacer algunas cosas que enfrenten algún desafío de crítica, de menosprecio, alguna situación así, también hablan de nuestra capacidad de renovar nuestra mente para poder entender la voluntad de Dios. Tenemos miedo a romper estructura y eso no es pensamiento, eso es emociones. Tenemos miedo, tenemos algunas estructuras de emociones que no son las que Dios quiere que tengamos. Y el Señor nos llama a entregar esas emociones en el altar y consagrarlas al Señor. A veces esas cadenas de relaciones tóxicas, diría uno, ¿no? Son relaciones que a veces no te bendicen para el ministerio y el Señor te llama a dejarlas.
el Señor te dé revelación, ¿no? Porque esas son las que no te dejan ver lo que el Señor quiere hacer. Fíjate que el Señor, después que Lot se separó, lo llevó a un monte y le dijo: todo lo que veas te daré. Pero ¿cómo? ¿No estaba ese monte antes? ¿Pero como no tenía ojos Abraham? Sí, pero ahora ya no estaba Lot, que era su barrera para poder ver lo que Dios quería que vea. La visión está condicionada por las emociones. Tenemos que tener emociones completamente libres en el Señor para ver todo lo que el Señor nos quiere mostrar. Estamos con emociones atadas a veces a situaciones del pasado que no nos dejan ver todo lo que el Señor nos quiere mostrar. Y eso es una necesidad que tenemos que enfrentar tarde o temprano. Nuestras mentes tienen que ser libres. Amén. Mentes libres, mentes abiertas y mentes libres. No, yo lo quiero, pero mis emociones tienen que estar consagradas al Señor. A mí me gustaría que esto se fuera de una manera, pero Dios quiere otra cosa. Y eso implica dejar, y eso implica cortar algunas ligaduras. Claro, Lot, como ustedes saben, escogió la tierra que a sus ojos era la mejor. Abraham dejó y confió en el Señor que Dios le iba a dar la tierra, la mejor tierra que Dios tenía para él. Y no se equivocó. Lot escogió la peor tierra, terminó en Sodoma y Gomorra. Pensando que era una tierra próspera, terminó con problemitas. Y ustedes saben, no le fue tan bien. Pero cuando uno pone primero al Señor, vale la pena poner primero al Señor. Yo les animo que tomen las decisiones que tengan que tomar. Y el ministerio tiene mucho que ver con cortar ataduras y ligaduras emocionales. Dios no te puede usar si no le entregas tus emociones al Señor. Ay, yo siento, yo no... Hay cosas que tenés que consagrarle al Señor todo lo que sentís. Y eso es condición sine qua non para que Dios se glorifique. No es solamente andar por lo que uno siente, es por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es la voluntad lo que marca el rumbo y el destino. Hasta donde veas te daré. Ahora salí a caminar la tierra, salí a movilizarte, salí a actuar sobre la visión de Dios. En el capítulo 15 Dios le dice a Abraham pensaba que lo iba a heredar un esclavo y el Señor le dice: no, te voy a dar un hijo. Y lo saca y le dice: salí de la tienda. Y le muestra las estrellas del cielo y le dice: contá las estrellas si la podés contar. Y ahora ya la renovación no era en las emociones, la renovación era en su capacidad de poder visualizar la magnitud de Dios. Tenemos un Dios sin límites. Yo no sé cómo pensás el modelo de ministerio que tenés, pero siempre uno tiende a compararlo con uno o con el otro. Y es un gran error, porque lo que Dios quiere hacer en el futuro es diferente a lo que fue en el pasado. Y Dios hace cosa nueva, cosa que ojo no vio ni subió a corazón de hombre. Y uno se compara, y yo seré mejor o peor que Carlos Anacondia. Vas a ser diferente. Y yo seré mejor o peor que Claudio Freyson. Y seré mejor o peor que fulano Mengano. Vas a ser diferente. Y las comparaciones son tremendamente nocivas. Porque uno dice: no, yo no sirvo. Yo no voy a poder ser como fulano. Yo no voy a poder ser como Dante Gebel. Yo no voy a poder. Y uno se autoexcluye. Y Dios quiere hacer algo diferente completamente. Y porque yo algo no lo vea, no significa que Dios no lo tenga preparado. Dios tiene cosas nuevas. Y Dios te quiere llevar a lugares inalcanzados, lugares que nunca te imaginaste, pero no es en tus fuerzas, es con su gloria, es con su espíritu. Es el Señor el que te lleva, es el Señor el que te fortalece, es el Señor que te da la capacidad y la sabiduría para ir a donde Él preparó de antemano. No te confundas, no dejes que las emociones te aten, no dejes que las estructuras te aten, no dejes que los paradigmas te aten. Tremendo. Mentes completamente desestructuradas necesita el Señor para poder hacer su voluntad en esta generación. Y no hablo mentes que no tengan en base la palabra y los fundamentos de la palabra, sino hablo de las estructuras mentales y culturales que le agregamos a la palabra. Ustedes me entienden, ¿no? El otro día uno salame dijo: podemos hacer la Santa Cena con Coca-Cola, eso es de ser desestructurado. Pero no seas estúpido, por favor, ¿cómo decir semejante barbaridad? ¿Vos lo escuchaste? Bueno, pero hay cada uno, tenemos cada uno. ¿Cómo hacer la Santa Cena con Coca-Cola? ¿Pero qué te picó un mosquito en el cerebro? ¿Qué te pasa? Hay que desestructurarse, hay que desestructurar.
Jesús, Dios mío. Desestructurarse, bueno, fue hacer la iglesia que no podíamos reunirnos y hacerlo de manera virtual. Tener una reunión de oración fue para mí desestructurarse, hacerla por Zoom. Antes uno decía, no, si no estamos todos juntos y nos tomamos de la mano, no baja la presencia. Claro, tuvo que venir una pandemia para poder entender que podían conectarse personas en diferentes lugares, conectarse en un Zoom y orar, ¿sí o no? Aunque es más lindo estar juntos de la mano y todos juntos. Pero obviamente que si uno no puede, puede conectarse y Dios habla y es así. Ahora, eso es cambiar algunas estructuras y muchas más que tenemos que no vamos. Pero bueno, ¿qué es lo que cuando pensamos en futuro? ¿Qué es el problema que tenemos cuando pensamos en futuro? Ya se me fue el tiempo. Que el tiempo nos limita. Y la comida, que no conocemos todas las cosas. El futuro es incierto, obvio. ¿Qué sabiduría, revelación profética? No sabemos todas las cosas, pero confiamos en el Dios que todo lo sabe. Y Él nos va a dar la revelación para cosas que no entendemos. No podemos entender todo, pero tenemos al Dios que todo lo sabe y que todo lo puede discernir. Y nosotros tenemos a ese Dios poderoso. Amén. Pero ¿quién pone las estructuras en nuestra mente? Nosotros. Dios no quiere eso. Decirle, Señor, si tengo estructuras. ¿Saben cuál es el problema de las estructuras? Que no nos damos cuenta que las tenemos. Ese es el gran problema. Hasta que no tenemos una actitud. ¿Cuál es el gran problema de los líderes que les va bien en la vida? No cambian, porque probaron algo, les fue bien y dejan de crecer. Y por lo tanto se estructuran a algo que le dio resultado. Le dio resultado hasta cierto punto, hasta que aparece alguien, inventa algo mejor y lo saca del mercado y pierden. Si no, pregúntenle a Blockbuster, ¿no? O a los que hacían fotos con rollo. O a los que tenían los discos de los CD o los cassettes. O sea, viene, pero vos, no, pero me fue muy bien, sí, pero te quedaste en un modelo. No, pero ya a mí me funcionó el culto. Bueno, sí, está bien, pero ¿y eso significa que Dios no puede hacer más nada? ¿Significa que Dios no nos puede dar otras formas evangelísticas? No, porque la campaña, gloria a Dios por las campañas con la carpa, fue un tremendo éxito. Honramos a Carlos Anacondia, que cumplió 40 años de ministerio el martes pasado. Le dimos una placa, oró. Es una bendición. Ahora, ¿eso significa que los próximos 40 años ese es el mismo método? Puede ser que no, puede ser que Dios nos dé otro. Ahora, ¿quién se atreve a romper paradigmas como rompió Carlos Anacondia? Que le decían que era un loco, un mano santa, que le decían esto, lo otro, no lo aceptaban en ningún lado, no había estudiado el instituto bíblico, perdón, no lo quise decir. Se fue al hospital a poner la mano de los enfermos, no hacía falta tener instituto bíblico para ir a orar por los enfermos y poner las manos. Y se empezó a sanar la gente. Claro, Dios lo había llamado a ser evangelista. Y bueno. ¿Y rompió estructura o no? La flauta, si no rompió estructura. Lo querían prender fuego, Anacondia. Por romper justamente estructuras. Todos los religiosos se lo querían comer crudo. Al día de hoy todavía hay gente que dice, Anacondia, ¿y tenías que hacerlo orar, Anacondia? Sí, justamente. Porque fue un pionero que cambió la historia de la iglesia en los últimos 40 años. Con una forma de ganar almas sin precedentes en la República Argentina. Más de 3 millones de personas recibieron al Señor. No sé cuántos hicieron campaña que ganaron 3 millones de personas en nuestro país, ¿no? Ahora, ¿qué hizo? Bueno, Dios le dio una estrategia, le dio una forma. Claro, había campañas en otro lugar, pero Dios le dio una forma. Acá la gente nunca se había caído nunca habíamos visto emplomaduras de muela. Y Dios hizo. Ahora, ¿significa que es la única forma que Dios hace? Ahora, no emploma más muela, significa que Dios no está más. No puede hacer otros milagros, Dios también. O sea, el problema lo tenemos en nuestra mente, que no le da lugar al Señor para decir, Señor, así como quieras. Si querés que los chanchos vuelen, hacé que los chanchos vuelen. Pero que se convierta la gente, eso es lo importante, ¿no? Que Dios haga como quiere. Amén. Y por último, el Señor, para una mente completamente renovada, entregada a lo que Dios quiere, te va a pedir un Isaac. Y así fue. Dios le dice a Abraham,
viste que yo te hablé, te di la... Bueno, ahora entrégamela. Y esto es tremendo, porque nuestra mente, para ser completamente renovada, tiene que estar dispuesta a entregar todo lo que le funcionó. Wow, eso es tremendo. Pero si esto es lo que me da seguridad, hermano, bueno, justamente tenés que entregarlo. Porque donde vos te crees seguro, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es el líder que se cree que está firme, que cae. Es el líder que se cree que ya tiene la vaca atada, que pierde todo. Dios nos llama a entregar todo al Señor, es cuando la visión se transforma en un ídolo. Idolatro lo que Dios me mostró antes. Pará, ¿cómo? Sí, idolatro, hago un Dios de lo que Dios me mostró. Y pongo en primer lugar de mi vida la obra de Dios y saco a Dios del primer lugar. Y no voy a poder ver la plenitud de la obra y la voluntad de Dios si yo pongo en el lugar del trono a la visión que Dios me dio. Así que, aleluya, eso es lo más difícil, te la dejé para el final, obviamente, ¿no? Si venías bastante luchada, bueno, ahora lo más difícil. ¡Ay, qué bueno lo que Dios me dio! Bueno, ahora consagrarlo, entregarlo y renunciar. Ah, no, pero eso ¿cómo? ¿Y ahora con qué me quedo? ¿Con nada? Con el mismo Dios que te dio de la nada, ese es el que te va a seguir multiplicando y te va a dar todo lo que tiene para adelante. Si yo me aferro a algo, dejé de crecer, dejé de ver lo nuevo que Dios tiene. Queremos ver cosas nuevas de parte de Dios en nuestra generación. Estemos dispuestos a entregar todo lo bueno que Dios nos dio a Él, a su presencia. Nuestra vida va a ser exitosa en la medida que Dios esté en primer lugar. Buscar a Dios en primer lugar. Primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Dios le dice en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que ocupa el lugar de Dios? El ministerio, bueno, entonces no sirve, estamos mal. Si la iglesia ocupa el lugar del Señor, estamos mal. ¿Han visto algunas veces que el ministerio se transforma en un Dios? Tanto es así que en el altar de la iglesia sacrifico mi familia, mis hijos, un matrimonio. ¿Puede ser normal que un matrimonio que sirve al Señor termine destruyendo su relación matrimonial por causa del ministerio? No por causa del ministerio, por causa de cómo hago el ministerio. Y la gente se dice, ¿cómo? Si predicaste otra cosa. ¿Y ahora? ¿Cómo me lo explicás? ¿Cómo me explicás que vos rompiste todo lo que enseñaste? Y bueno, es que la obra es dura. No, ese no es el ministerio que yo digo. Dios no nos llamó a sacrificar nuestra relación con nuestra esposa y nuestros hijos en el altar del servicio. Primero está Dios. Y si Dios nos dio una familia, primero está Dios y luego la familia. Y luego el ministerio. En una época de nuestra fundar la iglesia, tuvimos unas luchas tremendas, además de espirituales, porque el Señor nos llamó a abrir una obra en lugares donde no había iglesia. Mi esposa pasó por un proceso de un problema emocional, un par de años, y yo le dije, mi amor, si tenemos que dejar la iglesia, la dejamos, porque primero está nuestro matrimonio y nuestra familia y nuestros hijos. El Señor nos sanó, eso se fue, pero le dijimos al diablo, ya está. El ministerio es secundario. Primero está nuestra relación con Dios. Segundo, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestros hijos. Y tercero, la obra. Es así. Porque Dios no nos llama a vivir otro. Si no estamos algo que no entendemos. No podemos entender lo que hicimos mal si no estamos dispuestos a cambiar las cosas. No podemos decir, Señor, hace algo en mi mente si me tapo los ojos, me tapo los oídos y Señor hace algo nuevo. No puedo ver algo diferente si sigo haciendo lo mismo. Es una realidad lógica. Es pensamiento mágico eso. Pensamiento mágico es creer que haciendo todo mal me va a ir bien. Eso creen los políticos. Hacen todo mal y creen que le va a ir bien. Tiene fe negativa.
Se enojó uno que le dije. Usted tiene más fe que yo. ¿Cómo? Sí, hace todo mal y cree que le va a ir bien. Gloria al Señor. Amén. Una generación dispuesta a cambiar las cosas. No lo hacemos del mismo modelo que hicieron otros, no importa. Dios se va a glorificar. ¿Qué es lo que Dios te está mostrando hoy que tenés que hacer? Eso hay que obedecer. Si no salís de la comodidad, no vas a ver nunca resultados. Si no salís del modelo tradicional que te asfixia, que a lo que Dios te está mostrando, no vas a poder ver lo nuevo. Amén. Así que atreverse a escuchar la voz de Dios y a seguirla. No importa si todos te apoyan o no te apoyan. Lo importante es que Dios te apoye, que el reino de los cielos esté de tu lado. Y ahí vas a ver los resultados. Si tenés ataduras emocionales, al altar. No vas a poder servir plenamente al Señor si no llevas todas esas ligaduras emocionales delante del Señor. Tu ministerio va a estar limitado. No vas a poder entender y ver todo lo que Dios quiere darte, porque las emociones te ciegan. Ese es el gran problema. Si tenés enojo contra alguien, entregá ese enojo en el altar. Si tenés bronca contra algunas cosas, entregalas al altar. Si tenés que perdonar a alguien, perdonalo, porque no vas a poder ser plenamente usado por Dios con ataduras emocionales. Entreguemos todas esas ligaduras al Señor y Dios se va a glorificar. Veo tanta gente sufriendo en el ministerio y es el sufrimiento de la obra, hermano. Dejá el ministerio, ¿para qué? Si la Biblia dice que el Señor nos va a dar el gozo de servirlo, ¿o no? Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Acá estoy en el IBRP sufriendo. ¿Para qué viniste? Es un gozo estar acá. Es el mejor lugar en la tierra donde uno puede estar cuando Dios te llamó. No hay otro lugar mejor en el mundo. No hay otro mejor lugar en el mundo que estar en el lugar donde Dios te pone para hacer su voluntad. Aunque yo diga y te digo, te pago un pasaje a Hawái toda una semana. Amén. Pero perdés la materia. No es de Dios. Anteayer me viene uno y me dice, te invitamos a Hawái todo. Yo dije, ay no, tengo que decir que no. No puedo. Porque no. Bueno, es así. Con gozo para el Señor, amén. Con gozo. Vas a servir al Señor con gozo, con gozo. Y si no hay gozo, hay que arreglar el corazón en el altar. Si no hay gozo, hay problemitas. Hay problemitas. Y no, todo por la obra, no. Por la obra nada. Tengo que tener el gozo. El gozo del Espíritu es un fruto del Espíritu. Si no tengo gozo, no te va a ir bien el ministerio. Tarde o temprano vas a terminar tirando todo y echándole la culpa a alguien. Yo no conozco ese Dios. Yo conozco un Dios que renueva nuestras fuerzas, que nos llena de plenitud. Pero pastor, ¿no te cansa el ministerio? No, porque yo lo hago para el Señor y estoy feliz. ¿Por qué voy a estar feliz? ¿Por qué voy a estar infeliz? Si Dios me puso. Y es el mejor lugar en la tierra que uno puede estar. Y el Señor te va a mostrar esa visión plena. Sin límites. Sin límites. Sin estructuras. A lo que Dios quiere hacer en este nuevo tiempo. Dios quiere una iglesia renovada en la mente. Dios quiere una iglesia con capacidad de entender lo profético, lo nuevo, lo que nadie vio ni oyó ni subió a corazón de hombre. Preparémonos para cosas que nunca hemos visto. Preparémonos para derramamientos del Espíritu que nunca nos imaginamos ver. Preparemos nuestro corazón para que Dios nos llame a hacer cosas innovadoras en lo social, en las artes, en la música, en diferentes áreas de la sociedad. Preparémonos para que nuestro cerebro explote a la velocidad del Espíritu Santo. Tenemos el Dios que todo lo puede. Para Él no hay límites.
No vinimos acá para que nuestra mente se estructure. Vinimos acá para decirle al Señor, sacame las estructuras y hablame. Hablame, Señor, decime tu voluntad. Señor, quiero obedecerte. Dame los fundamentos, Señor, para que pueda escucharte y no equivocarme en la vida. Dame los fundamentos para no hacerle decir a tu palabra cosas que vos no decís. Señor, dame la revelación de cosas que necesito escuchar y ver para entender tu propósito en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quizás tengas alguna tendencia a compararte con alguien. Es natural. Pero deja que el Señor haga algo nuevo. Algo que Dios preparó para tu vida de antemano. Él está primero y Él se merece toda la gloria. Gracias, Señor. Mentes entregadas, rendidas a Él. Corazones rendidos a Él. Para que Dios haga como Él quiere en esta generación. Al Señor, Señor, haz como quieras con mi mente, con mi corazón. Señor, lo entrego en sacrificio vivo, santo y agradable a vos, porque es mi culto racional. No hay una cosa mejor que pueda hacer que entregar mi corazón a vos. Mi mente a vos. Señor, tengo tantas estructuras mentales que a veces te pongo límites, Señor. A veces creo que lo vas a hacer de esta o de la otra manera. Y vos querés hacerlo de otra manera, que ni siquiera me la imaginé. Señor, si vos querés darme un pensamiento lateral, innovador, no convencional, heme aquí, Señor. Señor, vos tenés recursos que yo no me imagino cómo los vas a generar. Pero yo suelto la palabra, que de este lugar se van a levantar hombres y mujeres visionarios y visionarias, que van a ir a lugares desconocidos, inexplorados, que van a abrir una brecha en el Evangelio para que tu reino venga en esta generación. Señor, que los modelos mentales de formas y ministerios, Señor, van a ser completamente sacudidos. La historia está escrita y gloria a Dios por lo que hemos vivido, pero lo nuevo todavía no se escribió. Y acá estamos, Señor, acá estamos, Señor. Oh, bendito Espíritu Santo, fluye, Señor. Habla, Señor, habla que tu siervo oye. Habla que tu sierva oye, Señor. Háblanos, Señor, si nuestros ojos se han estancado, se han cerrado, si nuestros ojos, nuestra visión se ha contaminado por lo que hemos visto, Señor, sacudilos, quitá las escamas de nuestros ojos, Señor, que podamos ver la obra a la medida de lo que vos querés darnos. Señor, si tenés que cambiar nuestros parámetros de excelencia, vamos por más, Señor, sacanos las estructuras de lo que se puede y lo que no se puede. Padre, abrí nuestra mente primeramente para que tu visión venga en nuestras vidas y la visión será hecha realidad. La visión se dará luz, pero primero el Señor necesita a alguien que le diga: Padre, abrí mi mente y depositá tus sueños en ella. Abrí tu mente y deja que el Señor deposite sueños poderosos para un ministerio sin precedentes, para un ministerio que rompe estructuras, que rompe barreras, que rompe límites. Es la obra del Señor, no es nuestra, no es la gloria, no es para ninguno de nosotros, es para el Señor.